Vivir más de 100 años. Un reto para la ciencia y para el ser humano. Esta noche descubriremos cómo llegar a centenario poniendo en hora nuestro reloj biológico. Los avances de la genética aumentan la esperanza de vida. Este documental muestra las distintas soluciones para soportar vivir más de 100 años. Una enigmática mujer posee el símbolo egipcio de la inmortalidad. Catherine Deneuve, David Bowie y Susan Sarandon protagonizan esta inquietante película. Detener el tiempo. Destacados especialistas en biogenética explican sus teorías para retrasar el envejecimiento. Envejecer lleva su tiempo. J'ai 105 ans et je n'ai jamais cru possible de vivre si longtemps. Je n'ai jamais suivi aucun régime de ma vie, aucun. Ni l'institut de bataille, ni les cures, ni rien. Ni toute ma vie. J'ai une amie, par exemple, à Paris. Elle s'est soignée, elle mangeait ça lui faisait mal. Elle avait 75 ans peut-être, elle avait à cette époque. Elle faisait. Elle est morte 3 ans après. De l'estomac. Oui, c'est ça. El interés que suscita el problema del envejecimiento no es nuevo. Ya en la Biblia se habla de la especie humana y de una esperanza de vida máxima de 120 años. Desde el punto de vista biológico, no puede decirse a partir de qué momento se comienza a envejecer, porque desde la concepción hasta la extinción del organismo hay una evolución continua. El organismo pasa por distintas fases, la embrionaria, el desarrollo, la madurez y la vejez, y no pueden establecerse límites bien definidos entre una y otra. Cada uno de nosotros envejecemos a un ritmo distinto. Y también cada órgano envejece a su propio ritmo. Hoy el destino del hombre es contemplar el declive de su propio cuerpo con un cerebro que aún funciona a pleno rendimiento. Es algo difícil de encajar incluso para personas con buen nivel cultural. Se han publicado ya más de 300 teorías acerca del envejecimiento, puesto que el envejecimiento lleva inevitablemente a la muerte y el hombre jamás ha aceptado su propia mortalidad. Desde mi punto de vista, la menos cuestionable de todas ellas es la que define el envejecimiento como un decaimiento de la capacidad de adaptación. El mejor ejemplo de la capacidad de adaptación es la velocidad a la que se reacciona al estrés. Un conejo que ya no es capaz de correr lo suficiente como para escapar de un predador, pronto será capturado y devorado. En la naturaleza el envejecimiento no perdona, eso está claro. En condiciones normales hay miles de razones para morir y muy pocas para sobrevivir.
No podemos ser inmortales. Si lo fuéramos, no habría sitio para nuestros descendientes. Y si no podemos tener descendencia, si no nos podemos reproducir, no habrá evolución. No podríamos cambiar y adaptarnos al mundo. Por lo tanto, la necesidad de morir es inherente a la vida desde que apareció en el planeta. Se constata una correlación entre la longevidad y ciertos factores. Por ejemplo, cuanto más grandes son los animales, más tiempo viven en general. Pero también hay muchas excepciones a estas reglas. En comparación con otros mamíferos mucho más grandes, los murciélagos viven muchos más años y pueden llegar a cumplir 30 o 40 años. Estos animales pasan 2/3 partes de su vida con una temperatura corporal muy baja. Mientras están en hibernación, su temperatura baja a 4 grados, ahorrando así mucha energía. Su motor vital se desgasta menos al funcionar a menos revoluciones. Los elefantes, sin embargo, que son ahora mismo los mamíferos terrestres más grandes, solo alcanzan los 60 o 70 años de edad. Los elefantes tienen unos molares que a lo largo de su vida se van reemplazando 6 veces. Y cuando el sexto se ha desgastado por el uso, ya no pueden alimentarse y mueren de inanición. Es uno de los raros casos en los que el envejecimiento físico de una especie puede fijarse en el tiempo. En la naturaleza la vejez no se ve, y cuando se ve es que la muerte es inminente. Somos la única especie que aprovecha su potencial vital hasta el límite. Somos capaces de alcanzar el límite programado de nuestra esperanza de vida. Al comparar la esperanza de vida de las distintas especies, es evidente que hay un programa para cada una de ellas y un límite. No se puede desligar nunca el capital genético que determina este programa de los acontecimientos que el organismo atraviesa a lo largo de su existencia. De esta interacción dependerá la longevidad de cada individuo. La interacción entre los genes y el entorno es un fenómeno complejo que aún está poco estudiado. Hay gente que de una forma casi bíblica piensa que la vejez llega de la misma manera que los impuestos sobre la renta, que está inevitablemente predeterminada en nuestro genoma. Con toda seguridad se trata de una equivocación, puesto que el genoma es resultado de la selección a lo largo de la evolución, y la evolución no se ocupa del envejecimiento, se ocupa de la reproducción de los más vigorosos de la especie y luego deja de interesarse por lo que le sucede al individuo. Je trouve que la vieillesse est une chose terrible. Que ça coûte seulement de l'argent et ça ne fait plaisir à personne. Et surtout qu'on n'a pas inventé des choses pour rajeunir la vieillesse. Si ce n'est pas rajeunir, au moins aider de vivre. Es un progreso considerable que la mortalidad ya no afecta a los niños de corta edad, sino que por primera vez en la historia del mundo afecta sobre todo a los ancianos y a los muy ancianos. La edad de máxima mortandad está en los 87 años.
Aquí vemos los impresionantes estragos que causaba la tuberculosis cutánea, que es una enfermedad que hoy día ya no existe, al igual que otras enfermedades infecciosas que a principios de siglo eran la primera causa de mortalidad. La tuberculosis ha disminuido considerablemente, incluso antes de aparecer los antibióticos. Este hecho se debe sobre todo al incremento de las medidas higiénicas y al aumento del confort de vida, y solo en un segundo plano al progreso y a la prevención en el ámbito medicinal. A comienzos de siglo, la mortalidad por estados infecciosos concernía sobre todo a los niños, y hoy ha disminuido considerablemente. Desde hace 20 años se ha colocado en un nivel que ya es casi imposible de reducir más aún. Y es desde entonces que las personas ancianas se benefician de una mayor esperanza de vida que además se incrementa a gran velocidad, a unos 3 meses cada año, que equivale a un año cada 4 años. Observamos una fuerte aceleración de este proceso. A principios de siglo, la esperanza media de vida de hombres y mujeres estaba en torno a los 45 años. En los años 50 llegaba a los 65 y hoy ya sobrepasa los 75, aumentándose cada vez más. Es previsible que cada vez más personas llegarán a la edad máxima de la especie humana, los 120 años. Nos hacemos cada vez más viejos y la longevidad se acrecienta. Ahora la cuestión está en que estas personas que envejecen vivan en las mejores condiciones de salud posibles. La patronne qui doit prendre soin de moi. La patronne dit. Buenos días, señoras. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos todas las posibilidades de envejecer en condiciones extraordinarias de salud y de autonomía. Siempre nos fijamos en aquellas personas que envejecen en condiciones difíciles a causa de enfermedades graves que les invalidan. Pero estas personas solo representan un 5% de la población de más de 65 años de edad, lo que significa que el 95% de la población envejece bien. Vous avez quel âge, Madame Dehu, maintenant? Je suis en 1905, le 11 janvier 1905. Alors ça fait combien? 95 par là. Ah non! Ah non, là, non. En 1905. Oui, mais on est en 97. Alors ça vous fait 92 ans. C'est bientôt 95 ans, mais pas encore. Enfin, c'est déjà long. Ah oui, mais c'est bien. Oui, c'est ça bien. commence à peser. Bon, ben on est content de vous voir comme ça, Madame Dehu. Hay un mito con el que hay que terminar, que es el de la senilidad. La senilidad no existe y lo que sí existe, por desgracia, son las enfermedades graves. En una persona que no enferma a menudo, de las que habrá cada vez más, las capacidades físicas y psíquicas siempre serán suficientes como para llevar una vida normal. El envejecimiento no es en absoluto responsable de la incapacidad, sino las enfermedades, la mayoría de las cuales son evitables hoy en día. ¿Se puede envejecer y morir con buena salud? ¿O es necesario pasar por alguna de las numerosas enfermedades que dificultan la vejez? Estas láminas de anatomía son muy interesantes porque ilustran de una forma muy gráfica los 3 sistemas de órganos cuyo envejecimiento plantea los mayores problemas a los servicios sanitarios y a la investigación científica. Aquí el sistema cardiovascular con los vasos sanguíneos y el corazón, cuyo deterioro progresivo representa hoy la causa más frecuente de la muerte. Luego está el sistema óseo. También la osteoporosis es un problema considerable. Y después el cerebro, con un aumento de la frecuencia de las demencias seniles según avanza la edad, sobre todo a partir de los 70 u 80 años.
Il faut la mettre dehors. Appelez la soignante, s'il vous plaît. Il faut la mettre dehors. Tiens. Elle ne sait rien où elle est, ni qui elle est, etc. Et elle n'a pas 100 ans. Allez. Hoy el aspecto más importante del envejecimiento es el deterioro intelectual, lo que se llama las demencias, y sobre todo la enfermedad de Alzheimer. El mal de Alzheimer se caracteriza por una disminución de las funciones intelectuales y puede desembocar finalmente en una pérdida completa de la personalidad. Algunas familias describen esta enfermedad como una muerte sin cadáver. Voy a decirle 3 palabras y usted intentará repetirlas. Estas 3 palabras son limón, llave, pelota. Intente repetirlas. Ya no se acuerda. Entonces usted no piensa que tenga problemas en su vida cotidiana. Así que usted está bien y su marido también. ¿No cree usted que algo podría mejorar en su vida? ¿Está usted contenta? De acuerdo. Un 70 u 80 de los casos hospitalizados definitivamente sufren la enfermedad de Alzheimer o alguna demencia senil similar. Vamos por buen camino a la hora de reducir el número de enfermedades, por lo que aumenta la esperanza media de vida. Pero al mismo tiempo aumenta el riesgo de demencias, y en particular de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no hay razón para pensar que necesariamente seremos un gran pueblo de viejos dementes. Gracias a los progresos en el campo de la investigación de las lesiones cerebrales que causan el mal de Alzheimer, habrá medios para actuar precozmente sobre los desarreglos que se presenten en estos pacientes a nivel cerebral. La mayoría de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento van disminuyendo y en consecuencia la esperanza media de vida aumenta. Y estas enfermedades también aparecen más tarde y con menos frecuencia, además de ser menos severas. En consecuencia, la muerte se presenta en un intervalo muy breve, por lo que hay una etapa bastante larga de la vejez en la que se vive muy bien y después llega un declive relativamente rápido. El envejecimiento del sistema cardiovascular es la causa más frecuente de la muerte. Los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos y el corazón pierde células contráctiles y el sistema de conducción de impulsos nerviosos dentro del corazón también pierde células. Por lo tanto, sería razonable establecer la hipótesis de que el envejecimiento del sistema cardiovascular por sí solo sería suficiente para establecer una limitación de la duración de la vida humana. Hay un famoso estudio acerca de los atletas de competición de la Universidad de Harvard en comparación con otros estudiantes de Harvard que llevaban una vida tranquila y engordaban, y una población normal que trabajaba en sus jardines sin llegar a hacer 10 kilómetros de footing al día. Los que presentaban menos complicaciones cardiovasculares eran aquellos que hacían un ejercicio moderado y que los americanos llaman diggers, o sea, jardineros aficionados.
entre los que había muchas más enfermedades cardiovasculares y menos longevidad. Era entre los atletas de competición y, por supuesto, entre los obesos y la gente que no hace nada. El Instituto de Sanidad Pública ha hecho una proyección acerca de las causas de muerte del siglo que viene y, en primer lugar, están las afecciones cardiovasculares muy por delante de enfermedades víricas como el ébola o el SIDA, que son más bien fenómenos marginales. Es solo que todo lo relacionado con el sexo es más espectacular. Pero, por suerte, el envejecimiento no es nada transmisible por vía sexual. Un factor indiscutible es el papel que juega la nutrición. Los que se alimentan de comida rápida y beben 7-Up, Coca-Cola y todo este tipo de refrescos serán diabéticos o enfermos cardiovasculares precoces. Pero se puede comer bien y evitar al mismo tiempo las enfermedades cardiovasculares. Es la famosa paradoja francesa. Se sabe que el vino tinto es un remedio natural que disminuye precisamente la penetración de lípidos, por lo que no hay duda de que la alimentación juega un papel muy importante en la longevidad. Las más longevas son las mujeres japonesas y después las francesas. Entre las japonesas, las que más tiempo viven son las habitantes de Okinawa, una pequeña isla que es algo especial. Allí la tradición exige que las mujeres se ocupen de todas las tareas domésticas sin recibir ayuda de sus hijas o de sus nietas. No parece casualidad que este grupo de población sea el más longevo. Bonjour madame. Comment? Bonjour. Donc je vous présente cette dame de 97 ans qui était autonome jusqu'ici. Elle est arrivée dans le service il y a 3 semaines à la suite d'une chute. Donc une chute à domicile. C'est une patiente qui a toute sa tête, qui n'a pas d'antécédent particulier. Donc ici elle est venue pour être un petit peu rééduquée. Grâce au kiné, on a réussi à la faire remarcher. Je ne sors jamais, soit pour aller à table, n'importe, sans qu'on m'accompagne. Pour l'instant. Oui, mais plus bientôt. Ben voilà. Et encore, j'ai fait de gros progrès. Vous voyez que... Pero ya verá cómo podrá volver a hacerlo. J'ai beaucoup de bois. Eso es muy importante. En las personas ancianas, la función mantiene el órgano funcionando. Cuando uno ya no anda, se pierde la capacidad para andar. Cuando ya no se piensa, disminuye la capacidad intelectual. Conservar las funciones es la mejor manera de conservar un buen estado de salud y a partir de ahí una mayor longevidad. Los estudios que se hicieron hace algunos años sobre la población de centenarios franceses han demostrado con claridad que los longevos actuales han sido personas muy activas durante toda su vida, que nunca se han escaqueado y que en su mayoría mostraban un carácter optimista y algo autoritario. Mais quand je vois les vieillesses autour de moi, je me sens encore jeune. C'est ça que j'ai jamais compris. Comment un enfant comme moi, qui était lymphatique, et moi, je ne pouvais pas faire de sport. Le soleil m'était défendu. J'étais toujours considérée comme la plus faible. Pour vous dire. Tout ça, c'est de hasard. Il n'y a pas de secret non plus. Le secret de la longévité, il n'y en a pas.
Hasta el momento no se ha encontrado ningún rasgo físico concreto que diferenciara a los centenarios de las personas que han muerto más jóvenes. Al contrario de todo lo que se nos ha intentado hacer creer, la mayoría de los centenarios viven en las ciudades. No hay duda de que las circunstancias que facilitan la vida, tanto a nivel físico como psicológico, tienen unas repercusiones positivas con respecto a la duración de la vida. Existen diferencias genéticas, pero solo hay un secreto para llegar a viejo: haber tenido abuelos que hayan cumplido los 90 o 100 años. Allô? Allô? Я слушаю, у меня в комнате полно синяса. Я не могу с тобой говорить. Poco a poco se ha conseguido identificar un cierto número de genes favorecedores de ciertas enfermedades. Hoy nuestro interés se centra en los genes responsables del envejecimiento, o sea, de aquellos que garantizan una cierta longevidad. El C. elegans es un nematodo diminuto, un gusanito más o menos del tamaño del punto que se pone al final de la frase. Nuestros esfuerzos apuntaban hacia la identificación de los genes involucrados en el proceso de envejecimiento. Hemos utilizado sustancias químicas para conseguir cambios permanentes en el ADN. Y hemos logrado producir cepas que viven hasta 5 veces más que las normales. En humanos eso equivaldría a una vida de unos 350 años. Sabemos que tenemos los mismos genes de longevidad porque, al igual que han hecho también otros investigadores, hemos introducido genes humanos en estos pequeños nematodos para averiguar si se alteraba su duración de vida. Lo que aún no sabemos es si en humanos estos genes o las proteínas que estos codifican pueden ser alterados y de qué manera se beneficiaría el estado de salud y la longevidad de los seres humanos. Por supuesto, estamos ansiosos por saber si funciona. Seguramente estos avances fundamentales, dentro de cierto tiempo, puedan ser también aplicados al hombre. Lo que es evidente es que no existen límites para estos avances y que probablemente tampoco existan para el aumento de la esperanza media de vida. Incluso podría apuntarse hacia un aumento radical de la longevidad máxima. La cuestión es si esto sería realmente deseable. En este sentido se puede apuntar que ya no se trata de una cuestión científica, sino de una cuestión filosófica. Je n'aime pas la vieillesse. J'ai écrit là-dessus. Je proclame à tout le monde que c'est terrible de vivre si longtemps et pas nécessaire du tout, ni à personne, ni à soi-même. Et s'il faut prolonger la vie, qu'on invente d'abord le moyen de la supporter. Меня нет, уж мне нечего делать в этой ассамблее, сказал бы. Я еще не того возраста, чтобы с вами обедать, понимаете? Но я могу с вами посидеть? Я спрошу, если их это интересует или нет.